No había entrado en la casa cuando supe que algo andaba mal, aunque nunca antes había estado en un lugar tan espléndido. Era una de esas grandes casas justo fuera de la Quinta Avenida. Tenía la sospecha desde el principio de que en la magnificencia ocultaba una perturbación secreta. Siempre fui rápida para recibir impresiones, y cuando las pesadas puertas de hierro negro se cerraron detrás de mí, sentí como si estuviera encerrada en una prisión. Cuando di mi nombre y expliqué que era la nueva secretaria, me entregaron al cuidado de una doncella de edad avanzada que parecía haber estado llorando. Sin decir una palabra, aunque asintió amablemente, me llevó por el pasillo y luego subimos por una escalera al fondo de la casa hasta un agradable dormitorio en el tercer piso. Había mucha luz del sol y las paredes, pintadas de un suave amarillo, hacían que la habitación fuera muy alegre. Pensé que sería un lugar cómodo para sentarse cuando no estuviera trabajando, mientras la doncella de rostro triste me observaba quitarme los abrigos y el sombrero. Si no está cansada, la señora Vanderbridge le gustaría dictar algunas cartas, dijo después, y fueron las primeras palabras que pronunció. No estoy nada cansada. ¿Me llevará a verla? Una de las razones, sabía, que había llevado a la señora Vanderbridge a contratarme fue la notable similitud de nuestra caligrafía. Ambas éramos sureñas, y aunque ahora era famosa en 2 continentes por su belleza, no podía olvidar que había recibido su educación temprana en la pequeña academia para señoritas en Fredericksburg. Este era un vínculo de simpatía en mis pensamientos al menos, y Dios sabe, necesitaba recordarlo mientras seguía a la doncella por las estrechas escaleras y a lo largo del amplio pasillo hacia la parte delantera de la casa. Al mirar hacia atrás, después de un año, puedo recordar cada detalle de ese primer encuentro. Aunque apenas eran las 4 en punto, las lámparas eléctricas estaban encendidas en el vestíbulo, y todavía puedo ver la suave luz que brillaba sobre la escalera, y se posaba en charcos sobre las viejas alfombras rosadas, tan suaves y finas que sentía como si estuviera caminando sobre flores. Recuerdo el sonido de la música desde una habitación en algún lugar del primer piso, y el aroma de los lirios y jacintos que flotaba desde el invernadero. Lo recuerdo todo, cada nota de música, cada ráfaga de fragancia, pero más vívidamente recuerdo a la señora Vanderbridge cuando se volteó al abrirse la puerta, desde el fuego de leña en el que había estado mirando. Sus ojos me captaron primero. Eran tan maravillosos que por un momento no pude ver nada más. Luego percibí lentamente el rojo oscuro de su cabello, la palidez clara de su piel y las largas y fluidas líneas de su figura en una bata de té de seda azul. Había una alfombra de piel de oso blanco bajo sus pies, y mientras estaba allí delante del fuego, parecía haber absorbido la belleza y el color de la casa como un jarrón de cristal absorbe la luz. Solo cuando me habló y me acerqué, noté el cansancio bajo sus ojos y el temblor nervioso de su boca, que se curvaba un poco en las esquinas. Cansada y desgastada como estaba, nunca la vi después, ni siquiera cuando estaba vestida para la ópera, lucir tan encantadora, tan parecida a una flor exquisita, como lo hizo en esa primera tarde. Cuando la conocí mejor, descubrí que era una belleza cambiante. Había días en los que parecía perder todo el color y lucía opaca y desgastada, pero en su mejor momento, nadie que haya visto podría compararse con ella. Me hizo algunas preguntas
y aunque fue amable y amigable, sabía que apenas escuchaba mis respuestas. Mientras me sentaba en el escritorio y sumergía mi pluma en tinta, ella se arrojó en el sofá frente al fuego con un movimiento que me pareció desesperado. Vi sus pies golpear la piel de oso blanca mientras tiraba nerviosamente del encaje en el extremo de uno de los cojines del sofá de color dorado. Por un instante pensé fugazmente que había tomado algo, alguna droga, y que ahora sufría los efectos de ello. Luego me miró fijamente, casi como si estuviera leyendo mis pensamientos, y supe que estaba equivocada. Sus grandes ojos radiantes eran tan inocentes como los de un niño. Ella dictó algunas notas, todas declinando invitaciones, y luego, mientras aún esperaba con la pluma en la mano, se sentó en el sofá con uno de sus movimientos rápidos y dijo en voz baja: «No voy a cenar afuera esta noche, señorita Green. No me siento lo suficientemente bien». «Lamento eso», fue lo único que se me ocurrió decir, porque no entendía por qué me lo había dicho. «Si no te importa, me gustaría que bajes a cenar. Solo estaremos el señor Vanderbridge y yo». «Por supuesto que iré, si así lo deseas». No podía rechazar lo que me pedía, pero me dije, mientras respondía, que si hubiera sabido que esperaba que me convirtiera en parte de la familia, nunca, ni siquiera por el doble del salario, habría aceptado el puesto. No me llevó ni un minuto repasar mi escasa ropa en mi mente y darme cuenta de que no tenía nada que ponerme que se viera lo suficientemente bien. «Puedo ver que no te gusta», agregó después de un momento, casi anhelante. «Pero no será frecuente, solo cuando cenamos solos». Esto, pensé, era aún más extraño que la solicitud o el mandato, porque su tono me hizo saber tan claramente, como si me lo hubiera dicho con palabras, que no deseaba cenar sola con su esposo. «Estoy lista para ayudarte de cualquier manera, en cualquier cosa que pueda», respondí, y me conmovió tanto su súplica que mi voz se quebró a pesar de mi esfuerzo por controlarla. Después de mi vida solitaria, supongo que habría amado a cualquiera que realmente me necesitara. Y desde el primer momento en que leí la súplica en el rostro de la señora Vanderbridge, sentí que estaba dispuesta a trabajar hasta la extenuación por ella. Nada de lo que me pidiera sería demasiado cuando me lo pidiera con esa voz, con esa mirada. «Me alegra que seas agradable», dijo, y por primera vez sonrió, una sonrisa encantadora y juvenil con un toque de picardía. «Nos llevaremos de maravilla, lo sé, porque puedo hablar contigo. Mi última secretaria era inglesa y la asustaba casi hasta la muerte cada vez que intentaba hablarle». Luego su tono se volvió serio. «No te importará cenar con nosotros, Roger. El señor Vanderbridge es el hombre más encantador del mundo». «¿Esa es su fotografía?» «Sí, la que está en el marco florentino. El otro es mi hermano. ¿Crees que nos parecemos?» «Desde que me lo has dicho, noto cierto parecido». Ya había tomado el marco florentino del escritorio y estaba buscando con ansias los rasgos del señor Vanderbridge. Era un rostro llamativo, oscuro, pensativo, extrañamente atractivo y pintoresco, aunque esto pudo haber sido debido, por supuesto, al fotógrafo. Cuanto más lo miraba, más crecía en mí una extraña sensación de familiaridad. Pero no fue hasta el día siguiente, mientras todavía trataba de explicarme la impresión de que había visto la imagen antes, que me vino a la mente el recuerdo de un viejo retrato de un noble florentino en una colección prestada el invierno pasado.
No recuerdo el nombre del pintor. No estoy segura de que se conociera, pero esta fotografía podría haber sido tomada del cuadro. Había la misma tristeza imaginativa en ambos rostros, la misma belleza evocadora de rasgos, y se suponía que debía haber el mismo rico oscurecimiento del color. La única diferencia llamativa era que el hombre en la fotografía parecía mucho más mayor que el original del retrato, y recordé que la dama que me había contratado era la segunda esposa del señor Vanderbridge, y según había escuchado, 10 o 15 años más joven que su esposo. ¿Alguna vez has visto un rostro más maravilloso?, preguntó la señora Vanderbridge. ¿No parece como si hubiera sido pintado por Tiziano? ¿Es realmente tan guapo? Es un poco más viejo y triste. Eso es todo. Cuando nos casamos era exactamente así. Por un instante vaciló y luego estalló casi amargamente. ¿No es ese un rostro del que cualquier mujer podría enamorarse? ¿Un rostro del que ninguna mujer, viva o muerta, estaría dispuesta a renunciar? Pobrecita, pude ver que estaba agitada y necesitaba a alguien con quien hablar. Pero me parecía extraño que hablara tan francamente con una extraña. Me preguntaba por qué alguien tan rico y tan hermoso debería estar infeliz, porque la pobreza me había enseñado a creer que el dinero es el primer requisito para la felicidad, y sin embargo, su infelicidad era tan evidente como su belleza o el lujo que la rodeaba. En ese instante sentí que odiaba al señor Vanderbridge, porque cualquiera que fuera la tragedia secreta de su matrimonio, supe instintivamente que la culpa no era de la esposa. Ella era tan dulce y encantadora como si aún fuera la belleza reinante en la academia para señoritas. Sabía con un conocimiento más profundo que cualquier convicción que ella no tenía la culpa. Y si ella no tenía la culpa, entonces, ¿quién bajo el cielo podía ser el culpable, excepto su esposo? En pocos minutos entró un amigo a tomar té, y subí a mi habitación y desempaqué el vestido de tafetán azul que había comprado para la boda de mi hermana. Todavía lo estaba mirando con dudas cuando golpearon en mi puerta, y la criada de rostro triste entró para traerme una tetera de té. Después de colocar la bandeja en la mesa, se quedó nerviosamente retorciendo una servilleta en sus manos mientras esperaba a que dejara de desempacar y me sentara en la silla cómoda que había cercado bajo la lámpara. ¿Cómo crees que se ve la señora Vanderbridge?, preguntó abruptamente, en un tono que tenía un dejo de suspensión sin aliento. Su nerviosismo y la extraña mirada en su rostro me hicieron mirarla con atención. Sentía que esta era una casa donde todos, desde la señora hasta el último, querían interrogarme. Incluso la criada silenciosa había encontrado voz para hacer preguntas. Creo que es la persona más encantadora que he visto, respondí tras una breve vacilación. No podía haber ningún mal en decirle cuánto admiraba a su señora. Sí, es encantadora, todo el mundo lo piensa, y su naturaleza es tan dulce como su rostro. Estaba volviéndose locuaz. Nunca he tenido una dama que fuera tan dulce y amable. Ella no siempre ha sido rica, y esa puede ser la razón por la que nunca parece volverse dura y egoísta. La razón por la que pasa gran parte de su vida pensando en los demás. Han pasado 6 años desde su matrimonio que he vivido con ella, y en todo ese tiempo nunca he escuchado una palabra desagradable de su boca. Se puede ver eso. Con todo lo que tiene, debería ser tan feliz como un día de verano. Debería serlo. Su voz bajó, y la vi mirar sospechosamente hacia la puerta,
que había cerrado cuando entró. Debería hacerlo, pero no lo es. Nunca he visto a nadie tan infeliz como lo ha estado últimamente desde el verano pasado. Supongo que no debería hablar de esto, pero lo he guardado para mí durante tanto tiempo que siento que me está matando. Si ella fuera mi propia hermana, no podría quererla más, y sin embargo, tengo que verla sufrir día tras día y no decir una palabra, ni siquiera a ella. No es el tipo de dama con la que podrías hablar de algo así. Se quebró, y cayendo al suelo a los pies, escondió su rostro en las manos. Era evidente que estaba sufriendo agudamente, y mientras le daba palmaditas en el hombro, pensé en lo maravillosa que debía ser la señora Vanderbridge para haberle ganado tanto afecto a una criada. Debes recordar que soy una extraña en la casa, que apenas la conozco, que nunca he visto a su esposo siquiera, dije con advertencia, ya que siempre evitaba, en la medida de lo posible, las confidencias de los criados. Pero pareces alguien en quien se puede confiar. Los nervios de la criada, al igual que los de la señora, estaban tensos. Pude verlo. Y ella necesita a alguien que pueda ayudarla. Necesita un verdadero amigo. Alguien que esté a su lado pase lo que pase. Una vez más, como en la habitación de abajo, me vino a la mente la sospecha de que había entrado en un lugar donde la gente tomaba drogas o bebía, o estaba completamente fuera de sí. Había oído hablar de tales casas. ¿Cómo puedo ayudarla? No confiaré en mí, y aunque lo hiciera, ¿qué podría hacer por ella? Puedes quedarte y observar. Puedes interponerte entre ella y el daño si lo ves. Se había levantado del suelo y se limpiaba los ojos enrojecidos con la servilleta. No sé qué es, pero sé que está ahí. Lo siento incluso cuando no puedo verlo. Sí, estaban todos fuera de sí. No podía haber otra explicación. Toda la escena era increíble. Era el tipo de cosa, me decía una y otra vez, que no sucedía incluso en un libro. Nadie podría creerlo. Pero su esposo, él es quien debe protegerla. Me dio una mirada desalentadora. Lo haría si pudiera. No es su culpa. No debes pensar eso. Él es uno de los mejores hombres del mundo, pero no puede ayudarla. No puede ayudarla porque no lo sabe, no lo ve. Una campana sonó en algún lugar, y tomando la bandeja de té, se detuvo el tiempo suficiente para lanzarme una palabra suplicante. Interponte entre ella y el daño, si lo ves. Y cuando se fue, cerré la puerta tras de ella y encendí todas las luces de la habitación. ¿Había realmente un misterio trágico en la casa? ¿O estaban todos locos como había imaginado al principio? La sensación de aprensión, de inquietud vaga que me había invadido al entrar por las puertas de hierro, me envolvió como una ola mientras estaba sentada allí, bajo el suave resplandor de la luz eléctrica atenuada. Algo no iba bien. Alguien estaba haciendo infeliz a esa encantadora mujer. ¿Y quién, en nombre de la razón, podría ser ese alguien sino su esposo? Sin embargo, la criada había hablado de él como uno de los mejores hombres del mundo, y era imposible dudar de la sinceridad llorosa de su voz. Bueno, el enigma era demasiado para mí. Finalmente, lo dejé con un suspiro, temiendo la hora que me llamarían abajo para conocer al señor Vanderbridge. Sentí en cada nervio y fibra de mi cuerpo que lo odiaría en el momento en que lo mirara. Pero a las 8 en punto, cuando bajé a regañadientes, tuve una sorpresa. Nada podría haber sido más amable que la forma en que el señor Vanderbridge me saludó, y pude darme cuenta en cuanto me encontré con sus ojos
que no había nada vicioso ni violento en su naturaleza. Me recordaba más que nunca al retrato de la colección prestada, y aunque era mucho mayor que el noble florentino, tenía la misma mirada reflexiva. Por supuesto, no soy artista, pero siempre he intentado, a mi manera, ser observadora de la personalidad, y no hacía falta ser un observador especialmente perspicaz para discernir el carácter y la inteligencia en el rostro del señor Vanderbridge. Incluso ahora lo recuerdo como el rostro más noble que he visto, y a menos que hubiera poseído al menos un matiz de penetración, dudo que hubiera detectado la melancolía. Porque sólo cuando pensaba profundamente, esta tristeza parecía extenderse como un velo sobre sus rasgos. En otros momentos era alegre, incluso alegre en su forma de ser, y en sus ricos ojos oscuros se iluminarían de vez en cuando con un humor irresistible. Por la forma en que miraba a su esposa, pude darme cuenta de que no faltaba amor ni ternura en su lado, al igual que en el suyo. Era obvio que todavía estaba tan enamorado de ella como lo había estado antes de su matrimonio. Y mi percepción inmediata de esto solo profundizó el misterio que los envolvía. Si la culpa no era suya y no era de ella, entonces, ¿quién era responsable de la sombra que se cernía sobre la casa? Porque la sombra estaba ahí, podía sentirlo, vago y oscuro, mientras hablábamos de la guerra y las posibilidades remotas de paz en la primavera. La señora Vanderbridge lucía joven y encantadora, en su vestido de satén blanco con perlas en su pecho, pero sus ojos violetas eran casi negros a la luz de las velas, y tuve una sensación curiosa de que esta oscuridad era el color del pensamiento. Algo la preocupaba hasta la desesperación. Sin embargo, estaba tan segura como podría estarlo de cualquier cosa que me hubieran contado, de que no había pronunciado ni una palabra de esta ansiedad o angustia a su esposo. Dedicados como estaban, un temor, miedo o aprensión innombrados los dividían. Era lo que había sentido desde el momento en que entré en la casa, lo que había escuchado en la voz llorosa de la criada. No apenas podría llamarlo horror, porque era demasiado vago, demasiado impalpable. Para un hombre tan vívido, sin embargo, después de todos estos meses tranquilos, horror es la única palabra que se me ocurre que de alguna manera expresa la emoción que impregnaba la casa. Nunca había visto una mesa de cena tan hermosa, y contemplaba con placer el damasco, el cristal y la plata. Recuerdo que había una cesta de plata con crisantemos en el centro de la mesa. Cuando noté un movimiento nervioso de la cabeza de la señora Vanderbridge y la vi mirar rápidamente hacia la puerta y la escalera más allá. Habíamos estado hablando animadamente, y cuando la señora Vanderbridge se apartó, acababa de hacerle un comentario a su esposo, que parecía haber caído en un repentino ensimismamiento, y estaba contemplando pensativamente su plato de sopa y los crisantemos blancos y amarillos. Mientras lo observaba, me di cuenta de que probablemente estaba absorto en algún problema financiero, y lamenté haber sido tan descuidada al hablar con él. Para mi sorpresa, sin embargo, respondió de inmediato en un tono natural, y vi, o imaginé que vi, que la señora Vanderbridge me lanzaba una mirada de gratitud y alivio. No recuerdo de qué estábamos hablando, pero recuerdo perfectamente que la conversación continuó agradablemente, sin interrupciones, hasta que la cena estaba casi a la mitad. Se había servido el asado, y yo estaba a punto de servirme patatas, cuando me di cuenta de que el señor Vanderbridge había vuelto a caer en su ensimismamiento. Esta vez apenas parecía oír la voz de su esposa cuando le hablaba, y observé cómo la tristeza nublaba su rostro
mientras seguía mirando fijamente hacia adelante, con una mirada casi anhelante en su intensidad. Una vez más, vi a la señora Vanderbridge, con su gesto nervioso, mirar en dirección al pasillo, y para mi asombro, mientras lo hacía, una figura femenina se deslizó sin ruido sobre la vieja alfombra persa en la puerta y entró en el comedor. Me preguntaba por qué nadie le hablaba, porque ella no hablaba con nadie, cuando la vi hundirse en una silla al otro lado del señor Vanderbridge y desplegar su servilleta. Era bastante joven, incluso más joven que la señora Vanderbridge, y aunque no era realmente hermosa, era la criatura más graciosa que jamás había imaginado. Su vestido era de tela gris, más suave y más adherente que la seda, y de una textura y color nebuloso peculiares. Y su cabello dividido se posaba como el crepúsculo a cada lado de su frente. No se parecía a nadie que hubiera visto antes. Parecía mucho más frágil, mucho más elusiva, como si desapareciera si la tocaban. No puedo describir, incluso meses después, la forma singular en que me atraía y me repelía al mismo tiempo. Al principio miré inquisitivamente a la señora Vanderbridge, esperando que me presentara, pero ella siguió hablando rápidamente, con una voz intensa y vibrante, sin notar la presencia de su invitada, ni siquiera levantando las pestañas. El señor Vanderbridge seguía sentado ahí, en silencio y distante, y todo el tiempo los ojos de la desconocida, unos ojos estrellados con una niebla sobre ellos, me miraban directamente a través de la pared tapizada a mi espalda. Sabía que ella no me veía y que no me habría hecho la menor diferencia para ella si me hubiera visto. A pesar de su gracia y su jovialidad, no me gustaba, y sentía que esta aversión no era solo por mi parte. No sé cómo recibí la impresión de que ella odiaba a la señora Vanderbridge. Nunca una vez había dirigido la mirada hacia ella. Sin embargo, me di cuenta, desde el momento de su entrada, de que estaba llena de animosidad, aunque animosidad es una palabra demasiado fuerte para el resentimiento rencoroso, como la ira celosa de un niño mimado que brillaba de vez en cuando en sus ojos. No podía pensar en ella como malvada, al igual que no podía pensar en un niño malo como malvado. Era simplemente caprichosa e indisciplinada, y apenas sé cómo transmitir lo que quiero decir. Traviesa. Después de su entrada, la cena se volvió pesada. La señora Vanderbridge seguía con su charla nerviosa, pero nadie escuchaba, porque yo estaba demasiado avergonzada como para prestar atención a lo que decía, y el señor Vanderbridge nunca se recuperó de su abstracción. Era como un hombre en un sueño, que no observaba nada de lo que sucedía delante de él. Mientras la extraña mujer se sentaba allí a la luz de las velas, con su mirada curiosa de vaguedad e irrealidad. Para mi asombro, ni siquiera los criados parecían notarla, y aunque había desplegado su servilleta al sentarse, no le sirvieron ni el asado ni la ensalada. Una o dos veces, especialmente cuando servían un nuevo plato, miré a la señora Vanderbridge para ver si corregiría el error, pero mantuvo la mirada fija en su plato. Era como si hubiera una conspiración para ignorar la presencia de la extraña, aunque desde el momento de su entrada había sido la figura dominante en la mesa. Tratabas de fingir que no estaba allí, y sin embargo sabías vívidamente que te miraba insolentemente, directamente, a través de ti. La cena pareció durar horas, y puedes imaginar mi alivio cuando por fin la señora Vanderbridge se levantó y nos condujo de regreso a la sala de estar. Al principio pensé que la desconocida nos seguiría, pero cuando miré desde el pasillo, todavía estaba sentada allí junto al señor Vanderbridge, que estaba fumando un cigarro con su café.
Normalmente toma su café conmigo, dijo la señora Vanderbridge, pero esta noche tiene cosas en que pensar. Pensé que parecía distraído. ¿Lo notaste entonces? Se volvió hacia mí con su mirada directa. Siempre me pregunto cuánto notan los extraños. No ha estado bien últimamente y tiene estos momentos de depresión. Los nervios son cosas terribles, ¿verdad? Me reí. Así lo he oído, pero nunca he podido permitírmelos. Bueno, cuestan mucho, ¿verdad? Tenía la costumbre de terminar sus frases con una pregunta. Espero que tu habitación sea cómoda y que no te sientas intimidada por estar sola en ese piso. Si no tienes nervios, no puedes ponerte nerviosa, ¿verdad? No, no puedo ponerme nerviosa. Aunque mientras hablaba, era consciente de un escalofrío profundo en mí, como si mis sentidos reaccionaran de nuevo al temor que impregnaba el ambiente. Tan pronto como pude, me escapé a mi habitación y estaba sentada allí sobre un libro, cuando la criada, cuyo nombre era Hopkins, descubrí, entró con el pretexto de preguntar si tenía todo lo que necesitaba. Uno de los innumerables sirvientes ya me había deshecho la cama, así que cuando Hopkins apareció en la puerta, sospeché de inmediato que había un motivo oculto detrás de su propósito ostensible. La señora Vanderbridge me dijo que me ocupara de ti, comenzó. Tiene miedo de que estés sola hasta que aprendas cómo funcionan las cosas. No, no estoy sola, respondí. Nunca he tenido tiempo para estar sola. Solía ser así, pero el tiempo me pesa ahora. Por eso me he puesto a tejer. Me tendió un cuello de lana gris. Me operaron hace un año, y desde entonces la señora Vanderbridge tiene otra criada, una francesa, para que se quede despierta por la noche y la desvista. Siempre tiene tanto miedo de sobrecargarnos, aunque en realidad no hay suficiente trabajo para 2 doncellas, porque es tan considerada que nunca da problemas si puede evitarlo. Debe ser agradable ser rico, dije distraídamente, mientras pasaba una página de mi libro. Luego añadí, casi antes de darme cuenta de lo que estaba diciendo. La otra dama no parece tener tanto dinero. Su rostro se volvió más pálido, si eso era posible, y por un momento pensé que iba a desmayarse. ¿La otra dama? Me refiero a la que bajó tarde a cenar, la que llevaba el vestido gris, no llevaba joyas y su vestido no estaba escotado. Entonces la viste. Hubo un destello curioso en su rostro, como si su palidez viniera y se fuera. Estábamos en la mesa cuando entró. ¿Tiene el señor Vanderbridge una secretaria que vive en la casa? No, no tiene una secretaria excepto en su oficina. Cuando quiere una en la casa, llama por teléfono a su oficina. Me preguntaba por qué vino, por qué no comió nada en la cena y nadie le habló, ni siquiera el señor Vanderbridge. Oh, él nunca le habla, gracias a Dios, aún no ha llegado a eso. Entonces, ¿por qué viene? Debe ser terrible ser tratada así, y delante de los sirvientes también. ¿Viene a menudo? Hay meses y meses en los que no lo hace. Siempre puedo darme cuenta por la forma en que la señora Vanderbridge se recupera. No la reconocerías. Está tan llena de vida, la imagen misma de la felicidad. Luego, una tarde, ella, la otra, quiero decir, vuelve otra vez, tal como lo hizo esta noche, tal como lo hizo el verano pasado, y todo comienza de nuevo desde el principio. ¿Pero no pueden mantenerla fuera? ¿A la otra? ¿Por qué la dejan entrar? La señora Vanderbridge lo intenta con fuerza, lo intenta todo lo que puede en cada momento. ¿La viste esta noche? ¿Y el señor Vanderbridge no puede ayudarla? Ella negó con la cabeza con un gesto ominoso. Él no lo sabe. ¿No sabe que está allí?
pero estuvo cerca de él. Nunca apartó la mirada de él, excepto cuando me miraba a mí a través de la pared. Oh, él sabe que está allí, pero no de esa manera. No sabe que alguien más lo sabe. Lo dejé, y después de un minuto dijo en voz baja: «Parece extraño que la hayas visto. Yo nunca lo he hecho. Pero sabes todo sobre ella». «Lo sé y no lo sé. A veces la señora Vanderbridge deja caer las cosas, se enferma y se altera muy fácilmente. Pero nunca me cuenta nada directamente. No es así». «¿Los criados no te han hablado de ella, la otra?» En eso pensé, parecía sorprendida. «Oh, no saben nada que contar. Sienten que algo está mal. Por eso ninguno de ellos se queda más de una semana o dos. Hemos tenido 8 mayordomos desde el otoño, pero nunca ven lo que es». Se agachó para recoger la bola del hilo que se había rodado bajo mi silla. «Si alguna vez llega el momento en que puedas interponerte entre ellos, ¿lo harás?», preguntó. «¿Entre la señora Vanderbridge y la otra?». Su mirada me respondió: «¿Crees entonces que ella le desea algún mal?». «No lo sé, nadie lo sabe, pero la está adormeciendo». El reloj dio las 10 y volví a mi libro con un bostezo, mientras Hopkins recogía su trabajo y se iba. Después me deseó formalmente las buenas noches. Lo curioso de nuestras conferencias secretas era que tan pronto como terminaban, comenzábamos a fingir tan elaboradamente el uno al otro que nunca habían existido. «Le diré a la señora Vanderbridge que estás muy cómoda», fue el último comentario que hizo Hopkins antes de salir de la habitación y dejarme sola con el misterio. Fue una de esas situaciones, me veo obligada a repetir esto una y otra vez, que eran demasiado ridículas para que yo creyera, incluso mientras estaba rodeada y abrumada por su realidad. No me atreví a enfrentar lo que pensaba, ni siquiera me atreví a enfrentar lo que sentía, pero me fui a la cama temblando en una habitación cálida mientras resolvía apasionadamente que si alguna vez se me presentaba la oportunidad, me interpondría entre la señora Vanderbridge y este mal desconocido que la amenazaba. Por la mañana, la señora Vanderbridge salió de compras y no la vi hasta la noche, cuando me cruzó en la escalera mientras salía a cenar y al teatro. Estaba radiante con terciopelo azul, con diamantes en su cabello y en su garganta, y me pregunté de nuevo cómo alguien tan encantadora podía estar preocupada. «Espero que hayas tenido un día agradable, señorita Green», dijo amablemente. «He estado muy ocupada como para enviar ninguna carta, pero mañana comenzaremos temprano». Luego, como si fuera un pensamiento tardío, miró hacia atrás y agregó: «Hay algunas novelas nuevas en mi sala de estar. Puede que te interese echarles un vistazo». Cuando se fue, subí las escaleras a la sala de estar y hojé los libros, pero no pude, ni aunque me hubieran amenazado, forzar el interés en romances impresos después de haber conocido a la señora Vanderbridge y recordar el misterio que la rodeaba. Por la mañana, la señora Vanderbridge salió de compras y no la vi hasta la noche, cuando me cruzó en la escalera mientras salía a cenar y al teatro. Estaba radiante con terciopelo azul, con diamantes en su cabello y en su garganta, y me pregunté de nuevo cómo alguien tan encantadora podía estar preocupada. «Espero que hayas tenido un día agradable, señorita Green», dijo amablemente. «He estado muy ocupada como para enviar ninguna carta, pero mañana comenzaremos temprano». Luego, como si fuera un pensamiento tardío, miró hacia atrás y agregó: «Hay algunas novelas nuevas en mi sala de estar. Puede que te interese echarles un vistazo». Cuando se fue,
Subí las escaleras a la sala de estar y hojé los libros, pero no pude, ni aunque me hubieran amenazado, forzar el interés en romances impresos después de haber conocido a la señora Binderbridge y recordar el misterio que la rodeaba. Me preguntaba si la otra, como la llamaba Hopkins, vivía en la casa, y todavía me preguntaba esto cuando la criada entró y comenzó a ordenar la mesa. ¿Cenan fuera a menudo?, pregunté. Solían hacerlo, pero desde que el señor Vanderbridge no ha estado tan bien, a la señora Vanderbridge no le gusta salir sin él. Solo salió esta noche porque él se lo robó. Apenas había terminado de hablar cuando se abrió la puerta y entró el señor Vanderbridge, y se sentó en una de las grandes sillas de terciopelo frente al fuego de leña. No nos había notado, ya que uno de sus estados de ánimo estaba sobre él, y estaba a punto de deslizarme fuera lo más silenciosamente posible, cuando vi que la otra estaba parada en el parche de luz del fuego, en la alfombra frente a la chimenea. No la había visto entrar, y Hopkins evidentemente aún no era consciente de su presencia, porque mientras observaba, vi a la criada girarse hacia ella con un tronco nuevo para el fuego. En ese momento se me ocurrió que Hopkins debía estar ciega o borracha, porque sin vacilar en su avance, avanzó hacia la extraña, sosteniendo el enorme tronco de nogal por delante de ella. Luego, antes de que pudiera emitir un sonido o extender una mano para detenerla, la vi caminar directamente a través de la figura gris y colocar cuidadosamente el tronco en los andironas. Así que no es real, después de todo, es simplemente un fantasma, me encontré pensando mientras huía de la habitación y corría por el pasillo hacia la escalera. Ella es solo un fantasma, y nadie cree en fantasmas más. Es algo que sé que no existe. Sin embargo, aunque no pueda ser, puedo jurar que la he visto. Mis nervios estaban tan alterados por el descubrimiento que tan pronto como llegué a mi habitación, me hundí en un montón en la alfombra, y fue aquí donde Hopkins me encontró un poco más tarde, cuando vino a traerme una manta extra. Parecías tan alterada que pensé que podrías haber visto algo, dijo. ¿Pasó algo mientras estabas en la habitación? Ella estuvo allí todo el tiempo, cada maldito minuto. Pasaste directamente a través de ella cuando pusiste el tronco en el fuego. ¿Es posible que no la hayas visto? No, no vi nada fuera de lo común. Estaba claramente asustada. ¿Dónde estaba parada? En la alfombra delante del señor Vanderbridge. Para llegar al fuego tenías que pasar directamente a través de ella, porque no se movió, no cedió ni un centímetro. Oh, ella nunca cede, viva o muerta. Esto era más de lo que la naturaleza humana podía soportar. Por el amor de Dios, exclamé irritada. ¿Quién es ella? ¿No lo sabes? Parecía genuinamente sorprendida. Ella es la otra señora Vanderbridge. Murió hace 15 años, justo un año después de que se casaron, y la gente dice que se silenció un escándalo sobre ella, que él nunca supo. No es buena, eso es lo que pienso de ella, aunque dicen que él casi la adoraba. ¿Y aún tiene este control sobre él? No puede sacudírselo, eso es lo que le pasa a él, y si continúa, terminará sus días en un asilo. Verás, era muy joven, apenas más que una niña, y él se hizo la idea en la cabeza de que fue casarse con él lo que la mató. Si quieres saber lo que pienso, creo que ella lo pone ahí a propósito. ¿Quieres decir? Estaba tan completamente confundida que no pude formular una pregunta racional. Quiero decir que ella lo persigue intencionalmente para volverlo loco. Siempre fue así, celosa y exigente, el tipo que aferra y estrangula a un hombre. Y a menudo he pensado, aunque no tengo cabeza para la especulación, que llevamos al siguiente mundo los rasgos y sentimientos que nos han vencido en este.
Me parece que solo tiene sentido común creer que estamos obligados a trabajarlos en algún lugar hasta que nos liberemos de ellos. Así solía hablar mi primera señora, de todos modos, y nunca he encontrado a nadie que me pueda dar una idea más sensata. ¿Y no hay ninguna forma de detenerlo? ¿Qué ha hecho la señora Vanderbridge? Oh, ella no puede hacer nada ya. Ha llegado más allá de ella, aunque ha consultado médico tras médico y ha intentado todo lo que se le ocurría. Pero ves, está en desventaja porque no puede mencionárselo a su esposa. Él no sabe que ella lo sabe. ¿Y ella no se lo dirá? Ella es del tipo que preferiría morir primero, justo lo contrario de la otra, porque lo deja libre, nunca lo agarra ni lo estrangula, no hay su forma. Por un momento vaciló y luego añadió con gravedad: he estado pensando si tú podrías hacer algo. Si yo pudiera, pero si soy una perfecta extraña para todos ellos. Por eso he estado pensando en eso. Ahora, si alguna vez pudieras acorralarla a ella un día, a la otra, y decirle de frente a la cara lo que piensas de ella. La idea era tan absurda que me hizo reír a pesar de mis nervios alterados. Pensarían que estoy fuera de mis cabales. Imagina de tener una aparición y decirle lo que piensas de ella. Luego podrías intentar hablarlo con la señora Vanderbridge. Le ayudaría a saber que tú también la ves. Pero a la mañana siguiente, cuando fui a la habitación de la señora Vanderbridge, descubrí que estaba demasiado enferma para verme. Al mediodía, una enfermera titulada se unió al caso, y durante una semana tomamos nuestras comidas juntas en la sala de estar de arriba. Parecía lo suficientemente competente, pero estoy segura de que no sospechaba siquiera que había algo mal en la casa, excepto la gripe que había atacado a la señora Vanderbridge la noche de la ópera. Nunca una vez durante esa semana vislumbré a la otra, aunque sentí su presencia cada vez que salía de mi habitación y pasaba por el pasillo de abajo. Sabía todo el tiempo, tan claramente como si la hubiera visto, que estaba escondida allí, observando. Al final de la semana, la señora Vanderbridge me mandó llamar para escribir algunas cartas, y cuando entré en su habitación, la encontré recostada en el sofá con una mesita de té frente a ella. Me pidió que preparara el té porque aún estaba tan débil, y vi que lucía sonrojada y febril, y que sus ojos eran anormalmente grandes y brillantes. Esperaba que no me hablara, porque la gente en ese estado tiende a hablar demasiado y luego culpar al oyente, pero apenas me había sentado en la mesa de té cuando ella dijo con voz ronca. El resfriado se le había asentado en el pecho. Señorita Green, he querido preguntarte desde la otra noche. ¿Viste algo inusual en la cena? Por tu cara cuando saliste, pensé. Afronté esto directamente. ¿Qué pude haberla visto? Sí vi algo. ¿La viste a ella? Vi a una mujer entrar y sentarse a la mesa, y me pregunté por qué nadie le estaba sirviendo. La vi con bastante claridad. Una mujer pequeña, delgada y pálida, con un vestido gris. Ella era tan vaga y nebulosa, ¿sabes a lo que me refiero? Que es difícil describirla, pero la reconocería en cualquier parte. Llevaba el cabello partido y recogido sobre las orejas. Era muy oscuro y fino, tan fino como seda hilada. Estábamos hablando en voz baja, y sin darme cuenta nos habíamos acercado más mientras mis manos ociosas dejaban las cosas del té. Entonces sabes, dijo seriamente, que realmente viene, que no estoy fuera de mi juicio, que no es una alucinación. Sé que la vi, lo juraría, pero ¿no la ve el señor Vanderbridge también? No como la vemos nosotros. Él piensa que está en su mente solamente. Luego, después de un incómodo silencio, agregó de repente: en realidad,
Ella es un pensamiento, ¿sabes? Es su pensamiento de ella, pero él no sabe que es visible para el resto de nosotros. ¿Y la trae de vuelta al pensar en ella? Se inclinó más cerca, mientras un estremecimiento recorría sus rasgos y el rubor se intensificaba en sus mejillas. Esa es la única forma en que vuelve, la única forma en que tiene el poder de volver, como un pensamiento. Hay meses y meses en los que nos deja en paz porque está pensando en otras cosas, pero últimamente, desde su enfermedad, ha estado con él casi constantemente. Un sollozo brotó de ella y enterró su rostro en sus manos. Supongo que siempre está tratando de venir, solo que es demasiado vaga y no tiene ninguna forma que podamos ver, excepto cuando él piensa en ella como solía lucir cuando estaba viva. Su pensamiento de ella es así, herido y trágico y vengativo. ¿Ves? Él siente que arruinó su vida, porque murió cuando el niño estaba llegando, un mes antes de que naciera. ¿Y si la viera de manera diferente, cambiaría a ella? ¿Dejaría de ser vengativa si dejara de pensar que lo es? Solo Dios sabe. He preguntado eso una y otra vez. A pesar de que él la llama así inconscientemente, creo que ella viene por voluntad propia. Siempre tengo la sensación que no me ha abandonado ni un instante, de que podría aparecer de manera diferente si quisiera. La he estudiado durante años, hasta que la conozco como un libro, y aunque es solo una aparición, estoy perfectamente segura de que desea hacernos mal. ¿No crees que él cambiaría eso si pudiera? ¿No crees que la haría amable en lugar de vengativa si tuviera el poder? Pero si pudiera recordarla como amorosa y tierna, no lo sé, lo dejo, pero me está matando. Le estaba matando. A medida que pasaban los días, empecé a darme cuenta de que había hablado con la verdad. Observé cómo su floreciente belleza se desvanecía lentamente y cómo sus adorables rasgos se volvían demacrados y delgados, como los de una persona hambrienta. Cuanto más luchaba contra la aparición, más veía que la batalla era una pérdida y que solo estaba desperdiciando su fuerza. Tan intangible pero tan penetrante era el enemigo que era como luchar contra un olor venenoso. No había nada con que luchar, y sin embargo había de todo. La lucha la estaba consumiendo. En realidad la estaba matando, como había dicho, pero el médico, que la medicaba diariamente con fármacos, ahora se necesitaba un médico, no tenía la más mínima idea de la enfermedad que estaba tratando. En esos días terribles, creo que incluso el señor Vanderbilt no tenía ni la más mínima sospecha de la verdad. El pasado estaba con él constantemente. Estaba tan empapado en los recuerdos de él que el presente era apenas más que un sueño para él. Fue, ¿ves?, una inversión del orden natural de las cosas. El pensamiento se había vuelto más vívido para sus percepciones que cualquier objeto. La aparición había sido victoriosa hasta ahora, y él era como un hombre recuperándose de los efectos de un narcótico. Estaba solo medio despierto, solo medio vivo ante los eventos a través de los cuales vivía y las personas que lo rodeaban. Oh, me doy cuenta de que estoy contando mi historia mal, que estoy pasando por alto los interludios significativos. Mi mente ha tratado tanto con detalles externos que casi he olvidado las palabras que expresan cosas invisibles. Aunque la aparición en la casa era más real para mí que el pan que comía o el suelo sobre el que caminaba, no puedo darle una impresión del ambiente en el que vivíamos día tras día, del suspenso, del temor a algo que no podíamos definir, del horror latente que parecía acechar en las sombras de la luz del fuego, de la sensación siempre, de día y de noche, de que alguna persona invisible nos estaba observando. Cómo la señora Vanderbilt lo soportaba sin perder la razón, nunca lo he sabido, y incluso ahora no estoy segura de que hubiera podido mantener su cordura si el final no hubiera llegado cuando lo hizo.
que lo provocara accidentalmente es una de las cosas en mi vida de las que más agradezco recordar. Era una tarde a fines de invierno, y acababa de subir del almuerzo cuando la señora Vanderbilt me pidió que vaciara un viejo escritorio en una de las habitaciones de arriba. «Estoy enviando todos los muebles de esa habitación», dijo. «Fueron comprados en un mal periodo y quiero despejarla y hacer espacio para las cosas hermosas que recogimos en Italia. No hay nada en el escritorio que valga la pena guardar, excepto algunas cartas antiguas de la madre del señor Vanderbilt antes de su matrimonio». Me alegré de que pudiera pensar en algo tan práctico como los muebles, y con alivio la seguí hasta la habitación tenue y algo polvorienta sobre la biblioteca, donde las ventanas estaban todas cerradas herméticamente. Años atrás, Hopkins me había contado una vez que la primera señora Vanderbilt había usado esta habitación por un tiempo, y después de su muerte, su esposo había tenido la costumbre de encerrarse solo aquí por las noches. Esto, deduje, era la razón secreta por la que mi empleadora estaba enviando los muebles lejos. Se había propuesto limpiar la casa de toda asociación con el pasado. Durante unos minutos clasificamos las cartas en los cajones del escritorio, y luego, como esperaba, la señora Vanderbilt se aburrió repentinamente de la tarea que había emprendido. Era propensa a estas reacciones nerviosas, y estaba preparada para ellas incluso cuando la atrapaban tan espasmódicamente. Recuerdo que ella estaba en pleno acto de hojear una carta antigua cuando se levantó impacientemente, la arrojó al fuego sin leer y recogió una revista que había dejado en una silla. «Revísalos tú sola, señorita Green», dijo, y era característico de su naturaleza que ella asumiera mi confiabilidad. «Si algo parece que vale la pena guardar, puedes archivarlo, pero preferiría morir antes que tener que hojear todo esto». Eran en su mayoría cartas personales, y mientras continuaba archivándolas cuidadosamente, pensé qué absurdo era que la gente conservara tantos papeles que no tenían ningún valor. Había imaginado que el señor Vanderbilt era un hombre metódico, y sin embargo, el desorden del escritorio producía un efecto doloroso en mi temperamento sistemático. Los cajones estaban llenos de cartas evidentemente sin clasificar, porque de vez en cuando me topaba con un montón de recibos y agradecimientos comerciales, apretujados entre las invitaciones de boda o las cartas de alguna anciana, que escribía interminables y pálidas epístolas con la más fina y femenina de las manos italianas. Que un hombre de la riqueza y posición del señor Vanderbilt hubiera sido tan descuidado con su correspondencia me asombró hasta que recordé las insinuaciones oscuras que Hopkins había dejado caer en algunas de sus conversaciones de medianoche. Era posible que realmente hubiera perdido su razón durante meses después de la muerte de su primera esposa, durante ese año en que se encerró solo con su recuerdo. La pregunta aún estaba en mi mente cuando mis ojos cayeron sobre el sobre en mi mano, y vi que estaba dirigido a la señora Roger Vanderbilt. Así que esto explicaba, en cierta medida al menos, el descuido y el desorden. El escritorio no era suyo, sino de ella, y después de su muerte lo había usado solo durante esos desesperados meses en los que apenas abría una carta. ¿Qué había hecho en esas largas tardes, cuando se sentaba solo aquí? Era algo que no podía imaginar. Era de extrañar que la meditación hubiera desequilibrado permanentemente su mente. Al final de una hora había clasificado y archivado los papeles, con la intención de preguntarle a la señora Vanderbilt si deseaba que destruyera los que parecían no ser importantes. Las cartas que me había instruido a conservar no habían llegado a mi mano, y estaba a punto de abandonar la búsqueda de ellas, y cuando, al sacudir la cerradura de uno de los cajones, la puerta de un compartimento secreto se abrió, y descubrí un objeto oscuro que se desmoronó y se deshizo cuando lo toqué. Inclinándome más cerca,
vi que la masa desmoronada alguna vez había sido un ramo de flores, y que una cinta morada aún sostenía la frágil estructura de alambre y tallos. En este cajón alguien había ocultado un tesoro sagrado, y movida por un sentido de romance y aventura, recogí cuidadosamente el polvo en papel de seda y me dispuse a llevarlo abajo a la señora Vanderbridge. No fue hasta entonces que algunas cartas atadas sueltamente con un cordón de plata captaron mi atención, y mientras las recogía, recuerdo que pensé que debían ser aquellas por las que había estado buscando tanto tiempo. Luego, mientras el cordón se rompía en mi agarre y recogía las cartas de la tapa del escritorio, una palabra o dos me devolvieron en destello a través de los bordes rasgados de los sobres, y me di cuenta de que eran cartas de amor escritas, supuse, hace unos 15 años, por el señor Vanderbridge a su primera esposa. Puede herirla verlas, pensé, pero no me atrevo a destruirlas. No hay nada que pueda hacer excepto dárselas a ella. Al abandonar la habitación, llevando las cartas y las cenizas de las flores, la idea de llevárselas al esposo en lugar de a la esposa cruzó por mi mente. Luego, creo que fue algún sentimiento de celos por la aparición lo que me decidió. Apresuré mis pasos a una carrera por la escalera. La traerían de vuelta, él pensaría en ella más que nunca, me dije. Así que él nunca las verá si puedo evitarlo. Creo que se me ocurrió que la señora Vanderbridge sería lo suficientemente generosa como para dárselas a él. Ella era capaz de elevarse por encima de sus celos, lo sabía, pero determiné que no lo haría hasta que no lo hubiera razonado con ella. Si algo en la tierra la traería de vuelta para siempre, sería que él viera estas viejas cartas, repetí mientras me apresuraba por el pasillo. La señora Vanderbridge yacía en el sofá frente al fuego, y noté de inmediato que había estado llorando. La expresión tensa en su dulce rostro me conmovió, y sentí que haría cualquier cosa en el mundo para consolarla. Aunque tenía un libro en la mano, pude ver que no había estado leyendo. La lámpara eléctrica en la mesa a su lado ya estaba encendida, dejando el resto de la habitación en sombras, ya que era un día gris con un aire cortante de nieve en el aire. Todo era muy encantador bajo la luz suave, pero tan pronto como entré, tuve una sensación de opresión que me hizo correr hacia el viento. Si alguna vez has vivido en una casa embrujada, una casa impregnada de un pasado inolvidable, entenderás la sensación de melancolía que se apoderó de mí en el momento en que comenzaron a caer las sombras. No estaba en mí, de eso estoy seguro, porque tengo naturalmente un temperamento alegre. Estaba en el espacio que nos rodeaba y en el aire que respirábamos. Le expliqué sobre las cartas, y luego, arrodillándome en la alfombra frente a ella, vacié el polvo de las flores en el fuego. Había, aunque odio admitirlo, un placer vindicativo al verlo fundirse en las llamas, y en ese momento creo que podría haber quemado a la aparición con la misma gratitud. Cuanto más veía de la otra, más me encontraba aceptando el juicio de Hopkins sobre ella. Sí, su comportamiento, viviendo y muerta, demostró que no era una buena persona. Mis ojos todavía estaban en las llamas cuando un sonido de la señora Vanderbridge, medio suspiro, medio sollozo, me hizo girar rápidamente y mirarla. Pero esta no es su letra, dijo en tono confundido. Son cartas de amor y son para ella, pero no son de él. Durante un momento o dos estuvo en silencio, y escuché el crujido de las páginas en sus manos mientras las hojaba impacientemente. No son de él, repitió con un tono triunfante en su voz. Están escritas después de su matrimonio, pero son de otro hombre. Estaba tan severamente trágica como un destino vengador. No fue fiel a él mientras vivía. No fue fiel a él ni siquiera mientras era suya. Con un salto me levanté de mis rodillas y me incliné sobre ella.
entonces puedes salvarlo de ella, puedes recuperarlo. Solo tienes que mostrarle las cartas y él creerá. Sí, solo tengo que mostrarle las cartas. Miraba más allá de mí, hacia las sombras oscuras de la luz del fuego, como si viera a la otra parada allí delante de ella. Solo tengo que mostrarle las cartas. Supe ahora que no me estaba hablando a mí, y él creerá. Su poder sobre él se romperá, exclamé. Pensará en ella de manera diferente. Oh, ¿no lo ves? ¿No lo ves? Es la única forma de hacer que él piense en ella de manera diferente. Es la única forma de romper para siempre el pensamiento que la trae de vuelta a él. Sí, veo, es la única forma, dijo lentamente, y las palabras todavía estaban en sus labios cuando la puerta se abrió y el señor Vanderbrich entró. He venido por una taza de té, comenzó, y agregó con ternura juguetona. ¿Cuál es la única forma? Fue el momento crucial, me di cuenta, era la hora del destino para estos dos, y mientras se hundía cansado en una silla, miré suplicante a su esposa y luego a las cartas dispersas sueltas a su alrededor. Si hubiera tenido mi voluntad, las habría arrojado hacia él con una violencia que lo habría sacudido de su letargo. La violencia, sentía, era lo que necesitaba. La violencia, una tormenta, lágrimas, reproches, todas las cosas que nunca obtendría de su esposa. Durante 1 o 2 minutos se sentó allí, con las cartas frente a ella, y lo observó con su mirada reflexiva y tierna. Sabía por su rostro, tan hermoso y sin embargo tan triste, que estaba mirando nuevamente cosas invisibles, el alma del hombre que amaba, no el cuerpo. Lo veía, desprendido y espiritualizado, y también veía a la otra, porque mientras esperábamos me di cuenta lentamente de la aparición a la luz del fuego, del rostro blanco y el cabello nublado, y la mirada de animosidad y amargura en los ojos. Nunca antes había estado tan profundamente convencido de la voluntad maligna velada por esa figura delgada. Era como si la forma visible fuera solo una espiral de humo gris que cubría un propósito siniestro. La única forma, dijo la señora Vanderbrich, es luchar limpiamente incluso cuando se lucha contra el mal. Su voz era como una campana, y mientras hablaba, se levantó del sofá y se paró allí en su resplandeciente belleza, enfrentando al pálido fantasma del pasado. Había una luz en ella que era casi sobrenatural, la luz del triunfo. El resplandor me cegó por un instante. Era como una llama, limpiando la atmósfera de todo lo que era malo, de todo lo que era venenoso y mortal. Miraba directamente a la aparición, y no había odio en su voz, solo había una gran compasión, una gran tristeza y dulzura. No puedo luchar contigo de esa manera, dijo, y supe que por primera vez había apartado el subterfugio y la evasión, y estaba hablando directamente a la presencia frente a ella. Después de todo, estás muerta y yo estoy viva, y no puedo luchar contigo de esa manera. Renuncio a todo, te devuelvo a él. Nada es mío que no pueda ganar y conservar de manera justa. Nada es mío que realmente pertenezca a ti. Luego, mientras el señor Vanderbrich se levantaba con un sobresalto del miedo y se acercaba a ella, se inclinó rápidamente y arrojó las cartas al fuego. Cuando él se hubiera inclinado para recoger las páginas quemadas, su hermoso y fluido cuerpo curvo se curvó entre sus manos, y las llamas, y tan transparente, tan etérea se veía, que vi, o imaginé que vi, la luz del fuego brillar a través de ella. La única forma, querido mío, es la correcta, dijo suavemente. Al siguiente instante, no sé hasta el día de hoy cómo o cuándo comenzó, me di cuenta de que la aparición se había acercado, y que el temor y el miedo, el propósito malévolo ya no eran parte de ella. La vi claramente por un momento, la vi como nunca la había visto antes.
joven, gentil, y sí, esta es la única palabra para describirla, amorosa. Fue como si una maldición se hubiera convertido en una bendición, porque mientras ella estaba allí, tuve una curiosa sensación de estar envuelta en una especie de resplandor y consuelo espiritual. Solo las palabras son inútiles para descubrir la sensación, porque no se parecía en lo más mínimo a nada de lo que había conocido en mi vida. Era luz sin calor, brillo sin luz, y sin embargo no era ninguna de estas cosas. Lo más cercano a lo que puedo describir es un sentido de bienaventuranza que te hacía estar en paz con todo lo que una vez habías odiado. No fue hasta después, cuando me di cuenta de que era la victoria del bien sobre el mal. No fue hasta después que descubrí que la señora Vanderwish había triunfado sobre el pasado de la única manera en que podía triunfar. Había ganado, no resistiendo, sino aceptando, no con violencia, sino con gentileza, no aferrándose, sino renunciando. Oh, mucho, mucho después, supe que le había robado al fantasma el poder sobre ella al privarlo de odio. Había cambiado el pensamiento del pasado. En eso residía su victoria. En ese momento no lo entendí. No lo entendí ni siquiera cuando busqué de nuevo la aparición a la luz del fuego y vi que había desaparecido. No había nada allí, nada excepto el agradable parpadeo de la luz y la sombra sobre la antigua alfombra persa.